Hola chicos, este video tiene la intención de finalizar con el tema de los alimentos transgénicos, ¿ok? Como ya les mencionaba en el video anterior, de alimentos transgénicos podríamos estar hablando absolutamente todo el semestre, ¿ya? Eh, Hay mucho material para hablar acerca de los alimentos transgénicos. Sin embargo, la intención es que ustedes se lleven una idea de qué son, eh, derribar algunos mitos, ¿cierto? Y, y conocer más acerca de este tipo de alimentos y tal vez más que conocerlos a profundidad. Sin embargo, yo he sentido que hasta el momento nuestros conocimientos adquiridos acerca de los alimentos transgénicos no son tan grandes, tan altos. Y como entiendo que no los puedo hacer ustedes investigar directamente sobre esto, les voy a dar algunos conocimientos que a mí me gustaría que ustedes tengan respecto a los alimentos transgénicos, ¿ok? Eh, bueno, comencemos. Primero, técnicas para la creación de un alimento transgénico. Creo que esto es relevante de entender cómo se hace un alimento transgénico, ¿ya? Eh, de acuerdo a lo que yo investigué, existen dos eh, técnicas que son las más utilizadas para la creación de alimentos transgénicos, y estas son la técnica de la Gene Gun o disparo de genes, también conocida por el nombre de transformación de bombardeo de partículas o Biolistic, ¿ya? Que justamente utiliza una especie de pistola, pero también utiliza otro equipo que vamos a ver más adelante, que es eh, este equipo, ¿ya? ¿En qué consiste esta técnica? Como el nombre lo indica, es un bombardeo de genes sobre la célula, ¿ya? Entonces, lo que se debe tener para llevar a cabo esto es un cultivo de células de la especie a la que se le va a introducir el gen, ¿cierto? Yo creo mi gen en un plásmido, ya sea circular o lineal, y lo que voy a hacer es que el gen se va a disparar a través, ¿cierto?, de una bomba de helio a alta presión. Se dispara el gen sobre el cultivo celular, ¿ya? Entonces lo que se busca es que a esta alta presión el gas haga que el gen penetre sobre el cultivo de célula o sobre cada célula, ¿ya? Entonces, como utiliza helio a alta presión, lo que se busca es que esa alta presión rompa en la célula e introduzca el gen. Esta técnica, al hacer la penetración del gen sobre la célula, genera daño sobre el tejido celular, ¿ya? Sin embargo, lo que se espera es que este daño sea el mínimo en comparación con la capacidad regeneradora de la célula. ¿Qué otro inconveniente tiene? Es que el gen simplemente se dispara, entonces lo que se busca es que se espera que se alcance el núcleo para que el gen se inserte. Básicamente igual ahí hay un tema como de probabilidad, ¿ya? Entonces, porque el gen simplemente se dispara y no hay ningún otro tratamiento a la muestra. La eficiencia de este método por lo mismo no es tan alta, pero sí tiene la ventaja de que lo puedo utilizar sobre cualquier tejido celular que yo pueda cultivar, ¿ya? El método de Jingan no solamente se utiliza eh, sobre células vegetales, sino que también se utiliza sobre células del tipo animal, ¿ya? Para hacer transformación genética en animales. Entonces, como les digo, Eh, lo que ocurre acá, ¿cierto? Es que se disparan, se espera que introduzca en el núcleo para que la célula lo exprese. Luego se eligen
las células embrionales que poseen el gen, y eso se hace a través de lo que se conoce como genes reporteros, ¿ya? En el plásmido que yo creo va un gen que me permite determinar que se está expresando de forma efectiva lo que yo quiero. Por ejemplo, en las bacterias lo que se hace es que se utiliza un gen que da fluorescencia. Entonces, cuando yo tengo todo mi cultivo bacteriano, le aplico una luz para determinar cuáles son fluorescentes y eso significa que están expresando el gen. Lo mismo se hace en este caso para las células vegetales. Se utiliza un gen reportero que me permite determinar si están expresando o no realmente el gen que yo deseo, y luego elijo esas bacterias esas células para poder seguirlas haciendo crecer, ¿cierto? Y luego crear plantas a partir de ella, ¿ya? Entonces ese es el método de la transformación por bombardeo en partícula o biolística. El otro tipo de transformación que se utiliza es por Agrobacterium, y como el nombre lo indica, es una bacteria, Agrobacterium tuberculosum se llama. Esta bacteria afecta de forma natural a un gran número de plantas. Entonces lo que se hace es que se inserta un gen a esta bacteria transformada, ¿ya? Y lo que se espera es que esta bacteria afecte, ¿cierto?, a la célula de la planta que yo quiero. ¿Cuál es la limitación que tiene esta técnica? Es que este tipo de bacteria no afecta a cualquier tipo de planta, ¿ya? Entonces es más limitada que el método de la Gingan. Sin embargo, es mucho más efectiva porque la bacteria afecta de forma inequívoca a la célula vegetal. Entonces yo me aseguro de que eh, mi porcentaje de efectividad sea mucho más alto. Acá tenemos lo que se hace: se introduce un plásmido, ¿cierto?, en la bacteria, o se introduce, ¿cierto?, un gen, ¿cierto?, que se corta a través de enzimas. No vamos a entrar en ese tipo de técnicas moleculares. Lo que se hace es que se introduce el gen al plásmido, ¿ya? El tDNA. Este tDNA, ¿cierto?, el plásmido se reinserta en la bacteria finalmente. Esto es lo que nos importa a nosotros. Cómo se llega acá no es tan relevante, no vamos a estudiar la creación de un plásmido por ahora. ¿Qué es lo que hace? La bacteria, ¿cierto?, usada para insertar el tDNA, ¿cierto?, que lleva en el cromosoma de la célula de la planta se crece y luego se genera, ¿cierto? La planta se genera a través de una célula clonal. Y todas estas plantas van a llevar el gen introducido. Es muy simple. Si nos saltamos, ¿cierto?, toda la parte de la creación del plásmido, es simplemente yo coloco mi bacteria en la célula de la planta, la bacteria va a insertar el gen dentro del tDNA de la planta y listo. Nada más. Así de sencillo. Entonces aquí vemos una comparación de las dos por agrobacterias, ¿cierto? Con un plásmido. Un plásmido, por si acaso, es una secuencia de ADN que se crea y se inserta en una bacteria, ¿ya? Una secuencia de ADN creado que va a expresar algún gen que yo desee. En la Gingan, si ustedes se dan cuenta, dice partículas de oro, ¿cierto?, unidas al DNA. Así es como se inserta. Eso se me había ido. Se inserta en partículas de oro, que son las eh, propulsionadas por el helio, ¿ya? Se disparan y lo que se busca, ¿cierto?, es llegar al núcleo de la célula de la planta. Se elige cuál es la que expresa el gen que yo deseo y luego crezco mi planta a través de cualquiera de estos dos métodos.
Entonces, si nos damos cuenta, los métodos crean estas plantitas. Y la pregunta entonces es, ¿dónde está el problema? Si yo creo mi gen, simplemente introduzco mi gen, en teoría mi gen no va a producir cáncer, no va a producir tumores, no tendría por qué hacerlo. Las plantas crecen normal. ¿Dónde está el problema? El problema está acá, en el glifosato. Ya todo el problema de los transgénicos podríamos decir que a este momento se reduce al glifosato. Y es donde atacan eh, las principales organizaciones eh, de protección del medio ambiente atacan justamente el glifosato. ¿Y qué es el glifosato? Es un herbicida, ¿cierto? Nosotros lo vimos un poco en clase antes de salir de Apocalipsis. Eh, el glifosato es el herbicida más usado en cultivos transgénicos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el glifosato es el herbicida más efectivo que existe, como que nada lo sobrevive. Entonces lo que se hace es que se crean plantas transgénicas que sean capaces de resistir el glifosato. ¿Ya? Entonces lo que se busca es que estas plantas sobrevivan al glifosato. Yo tapo mi cultivo en glifosato y mato todo lo demás y tengo solamente la planta que yo deseo, y eso hace que tenga una mayor cantidad de cultivo efectivo. ¿Cuál es el problema? Que aquí ustedes pueden buscar, y esto ya yo no se los voy a mostrar, sino que queda a determinación de ustedes si desean conocerlo o no. Existe un montón de investigación realizada a partir del glifosato que por un lado dice que es cancerígeno y por otro lado dice que no es cancerígeno para los humanos, ¿ya? Entonces ahí es donde queda la disyuntiva. No es que el alimento transgénico produzca cáncer, es que es eh, el herbicida que se utiliza, las cosas que se utilizan en los productos transgénicos, las que serían potencialmente cancerígenas. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que de ahí sacar nuestras conclusiones. Nuevamente lo que yo les decía en clase, ¿cuál es el problema? ¿Es el alimento transgénico como tal el problema? ¿O es que hay algo justamente que se está haciendo mal en los alimentos transgénicos? ¿Es el glifosato cancerígeno o no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo tiene considerado hasta ahora como potencialmente cancerígeno. No se acepta que sea cancerígeno, no se acepta que no lo sea tampoco. Entonces se trata de investigar y uno determinar sus propias conclusiones al respecto. Esos eran los puntos finales que quería dar al tema de los transgénicos. Espero que ahora sí haya un mayor conocimiento respecto a este tipo de cultivos. Espero que ahora cierto, les quede una idea de cómo se crean los alimentos transgénicos, ¿ya? Y entender de dónde viene todo este tema de que son o no son cancerígenos, ¿cierto? Y ahí ustedes verán si desean o no expandir más en esa idea o prefieren quedarse hasta ahí, ¿no? Ya chicos, eso es por el video de hoy.